Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por continuar en el canal. Sé que llevo un rato sin subir videos, ya ha pasado mucho tiempo, pero para ser sincera, no había estado como con la energía suficiente para subir videos. Y bueno, hoy estoy aquí con un video un poquito distinto, porque en verdad me tomé muchos días para pensar correctamente si quería subir este video o no. Y es sobre la ansiedad cambió mi vida por completo. En realidad, creo que nunca les he contado de mí, de cómo inicia este proyecto que se llama Calma tu cielo. Y tengo mucho que contarles. Este proyecto surge de mi necesidad de poder conversar con otras personas acerca de el bienestar emocional. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que las enfermedades emocionales nunca nos las tomamos como con la suficiente seriedad que todo esto conlleva. Y en realidad la ansiedad, la depresión, entre otras enfermedades mentales, son minimizadas. Y la mayoría de las veces las personas que llegamos a padecer este cierto tipo de situaciones, llamémoslo así, somos bastante juzgadas y principalmente nosotros somos los que queremos llamar la atención cuando no es así. Y a lo mejor coincida con otras personas, a lo mejor hay personas en este momento que están viendo este video y se identifican. Y justamente desde esa parte fue que empecé a desarrollar este proyecto, porque hay muchas personas pasando por la ansiedad o depresión y que no pueden hablarlo con alguien, que piensan que están mal o que están enloqueciendo o que son diferentes. Y entonces empieza tu mente prácticamente a llenarte de muchos miedos y de cosas que te gustaría hablar pero no puedes. Entonces hoy me gustaría platicarles mi historia. Yo siempre he sido una persona súper ansiosa, siempre he sido muy nerviosa, muy tímida, eh, muy callada. Pero hasta hace poco, justamente antes de graduarme de la universidad, empecé con unos episodios de ansiedad muy fuertes. Algo que jamás me había pasado y para mí era más fuerte porque no se lo podía contar a nadie, ni siquiera a mi familia. Y hasta este momento no se los he contado. Y quizá con este video se enteren de todo lo que había estado pasando. Entonces, prácticamente después de mi graduación, mentira, antes, mucho antes de salir de la universidad, yo empecé con unos síntomas muy extraños. Yo ya estaba a un nivel de estrés muy fuerte, en donde yo ya no podía controlar mi cuerpo prácticamente. Recuerdo alguna vez que de camino a la universidad me llevaba mi papá y yo iba en la parte de atrás. Ese día iba a una clase muy temprano, como a las 7, pero yo llegaba como media hora antes, si no mal recuerdo. Entonces en el camino yo me empecé a sentir sofocada, empecé a sentir que me faltaba el aire,
empecé a sentir mis manos muy muy frías y bueno, la mañana estaba fría, pero no estaba lo suficientemente fría la mañana para que yo tuviera mis manos prácticamente heladas. Y empecé a tener una sensación de miedo, como de angustia muy muy fuerte. Y en ese momento yo no dije nada, no le dije nada a mi papá. Y de repente empecé a sentir como hormigueo en mi cabeza, como, sí, como un hormigueo súper extraño y mi corazón empezó a latir súper, súper rápido. En ese momento yo me alerté demasiado y yo sentía que ya no podía respirar. Sin embargo, lo que hice fue respirar profundamente y me di cuenta de que sí podía respirar, que sí estaba entrando el aire por mi nariz. Entonces era algo que yo no entendía. Dije, ¿por qué me siento como si me fuera a asfixiar? Cuando en realidad estoy respirando, no entiendo qué está pasando. Y me asusté mucho porque yo estaba, en ese momento estaba la radio encendida y, y sentía que me estaba volviendo loca en ese momento. Empecé a escuchar como un pitido y yo me agarré como del asiento prácticamente y dije, ¿qué me está pasando? Y empecé a respirar un poquito como más tranquila porque yo sentía que me iba a morir en ese momento. Sin embargo, mi papá nunca se dio cuenta, no le dije nada, porque no quería asustarlo y porque no quería, porque tenía miedo de decirle lo que me estaba pasando. Eh, una vez llegando a la universidad, bueno, ya después de que pasó esto, para mí fueron minutos eternos. Yo sentía que pasaban las horas y no acababa eso. Eh, entramos, bueno, llegó al estacionamiento de la universidad, me bajé, entré al salón, mi papá no se dio cuenta y yo estaba en shock. Yo dije, ¿qué me está pasando? No entiendo qué está pasando. Y justamente en esa clase yo tenía dos compañeros que antes habían hablado acerca de esto y de los síntomas. Al parecer, estos compañeros habían vivido con ansiedad ya un buen rato, o sea, ellos ya tenían como la experiencia y sabían perfectamente del tema. Entonces me acerqué a ellos antes de que empezara la clase y les comenté a uno de ellos lo que me había pasado. Entonces me dijo, para empezar, primero me abrazó, porque yo me sentía muy, muy rara, muy mal, como confundida, y mi cuerpo estaba cansado. Me abrazó y me dijo que sí, él había pasado por eso y es algo súper difícil, ¿saben? Porque entras como una especie de irrealidad en donde piensas que te vas a morir y que estás cerca de la muerte prácticamente. Em, Después de todo esto, terminó la clase y yo me fui, si no me recuerdo, al baño y empecé a llorar. ¿Quién no ha llorado en un baño? Y no sé, de que no sea el tuyo, ¿no? Y recuerdo que publiqué algo en Facebook porque de verdad me sentía muy muy mal y necesitaba sacarlo y decírselo a alguien. Em, y bueno, eso fue uno de los tantos episodios que me ha pasado. Les cuento otro en donde yo estaba pasando por un momento súper, súper, súper fuerte porque se habían roto lazos bastante importantes con personas muy importantes en mi vida. Y esto a mí me generó mucho estrés y mucho miedo y mucho enojo. Fue un mar de emociones gigantesco. Y bueno, aparte la sensibilidad de que yo ya había terminado la licenciatura, que mi graduación no era lo que yo había soñado,
toda mi carrera, toda mi vida prácticamente, y que había idealizado cosas en ese momento. Sin embargo, ahora lo pienso y creo que mi universidad, o más bien mi graduación, fue algo extraordinario que ya después en otro video les contaré. Pero esa situación me generó como, me limitó hasta cierto punto en mi vida. Y recuerdo alguna vez que iba al gimnasio, empecé como a preocuparme un poquito por mi cuerpo, por mi alimentación, porque yo quería estar bien, empecé a ir al psicólogo y justamente con una de mis mejores amigas, más bien mi mejor amiga, la primer mejor amiga que tuve de la universidad, me acompañó, fuimos juntos al gym y pasó algo súper raro. Estaba haciendo ejercicio y de repente yo sentí que me faltaba el aire. Y dije, no, no, esto no está bien, me va a dar una crisis o algo así. Yo ya lo veía venir, ¿no? Y cómo fue. Entonces, evidentemente era un lugar cerrado, con muy poquita ventilación, y traté de acercarme lo más posible a una de las entradas para que pudiera respirar o al menos pudiera sentir que me pegaba el aire. Sin embargo, cuando yo me alejé no le dije nada a mi amiga y me senté en una orilla pensando en que ahorita me iba a pasar algo. Y aunque traté de controlarlo, la verdad es que no pude. Y, y bueno, mi amiga se acercó y la verdad es que no recuerdo mucho. Yo no quería pararme de donde estaba y caminar porque sentía que me iba a desmayar y que no iba a llegar hacia los vestidores. Y yo dije, no, si yo me levanto en este momento y camino hacia allá, me voy a desmayar. Ya me vi con las ambulancias, yo tirada en el piso, desmayada. O sea, mi cabeza empezó a generarme ideas que no iban a pasar, evidentemente. Y entonces, después de meditar un poco, de respirar, de intentar tranquilizarme, mi amiga para este momento no entendía qué estaba pasando. Y como pude, llegué a los vestidores, para meterme al baño, para poder tener contacto con el agua, o no sé, para alejarme de la mirada de los demás, porque yo ya me estaba metiendo en una paranoia extrema. Y llegué a vestidores, me miré al espejo y les juro que yo sentía que había otra en el espejo. No sé cómo explicarles, pero sí estuvo muy cañón. Fue un viaje súper feo y... Ah, también para esto, las manos se me empezaron a entumir, o sea, mis manos se engarrotaron, como dicen. Y yo, o sea, intentaba cerrarlas o como hacer masaje y así. Y mis manos seguían así, entonces eso también me asustó muchísimo porque me empezó como a dar una especie de dolor y en mi mente fue, no, me va a dar un infarto, ya me morí, ya llegué al hospital, ya no la conté, y pero no fue así. En realidad no recuerdo mucho, mi amiga estaba ahí, eh, pero creo que ella nunca cayó en cuenta de lo que me estaba pasando, ¿saben? Ella estaba con su teléfono, si no mal recuerdo en ese momento. Hasta ya después que salimos del lugar y trató como de hablar conmigo. Incluso investigó por internet qué hacer en caso de un ataque de ansiedad. Y pues intentó como a que yo sobrellevara esto. Pero no se pudo, llegué al extremo del llanto. Y eso fue lo que me relajó un poquito. Ya llegando a mi casa yo me sentía súper cansada y claro, era normal porque mi cuerpo había estado en tensión durante un buen rato. Y de verdad, o sea, esto es algo que no se lo deseo a nadie. Y recapitulando en mi vida y
por todo lo que he pasado, creo que era necesario que ocurriera esto porque nunca me había dado cuenta de la magnitud y de la importancia que es escucharte, de conocerte, porque antes de la ansiedad yo no me conocía, no sabía quién era, ni hacia dónde iba yo. Y bueno, actualmente estoy tomando terapia porque sí, evidentemente no tengo que seguirlo trabajando, ¿saben? Tengo que seguir eh, sanando esto desde la raíz prácticamente, ¿no? Y una de las cosas que he escuchado y que tengo como muy presente en mi vida es: no puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Entonces, para mí la pandemia fue un salvavidas, porque justamente después de todas estas crisis, de haber salido de la universidad y todo eso, yo no quería hablar con nadie, no quería estar cerca de nadie, no quería salir, no quería hacer nada. Y, y para mí era importante en ese momento estar sola y no tener que darle explicación a nadie de lo que yo sentía o de lo que yo necesitaba en este momento, ¿saben? Y la mayoría de las veces a lo mejor los amigos quieren hacer lo mejor por ti, quieren que estés bien, que, que salgas adelante y que ellos intentan a que sobrelleves esto, ¿sabes? Pero a veces no es lo que tú necesitas en ese momento. Entonces lo que yo necesitaba era estar sola, estar lejos de todo el mundo, vivir mi duelo, lo que tuviera que vivir en ese momento. Y justamente llega la pandemia y yo tenía que encerrarme. Y para mí, yo era feliz. Yo era feliz de no tener que salir y de no tener que ver a nadie. Entonces, para mí al principio la pandemia no fue difícil, sino hasta tiempo después que empecé a darme cuenta de muchas cosas y de que y pues sí, de que la vida no se te acaba prácticamente con todos los malos momentos que tienes alrededor de tu vida. Y bueno, en toda esta exploración, incertidumbre, este, el reconocerme nuevamente, el poder estar conmigo, pero de verdad conmigo, de verme todos los días y de preguntarme cosas que nunca me había preguntado, reflexionar cosas que nunca había reflexionado y de sentir cosas que nunca había sentido, para mí me cambiaron la vida completamente, me volvieron una mujer más fuerte, porque una de las cosas que, digamos, una de mis debilidades que yo reconocía es que soy muy apegada a las personas. Si tengo un mejor amigo, yo quiero que mi mejor amigo esté conmigo siempre, toda la vida, que hagamos cosas juntos y que cuando se case yo esté ahí y viceversa, y ver a sus hijos crecer y hacernos viejitas, etcétera, ¿no? Igual con mi familia tenía muchísimo miedo en esta parte de, pues, de crecer y de algún día tener que dejarlos. Pero es parte de la vida y es algo que me enseñó la ansiedad, ¿saben? La ansiedad es un gran maestro. Y,
lo que la ansiedad hace es detenerte y decirte, oye, no me estás escuchando, no te estás escuchando, no estás siguiendo tus convicciones, tus sueños, tus metas. Es como, es eso, la ansiedad es tu mejor maestro y al principio es doloroso y da mucho miedo. Había veces en que yo sentía que me iba a volver loca, en que quizá yo ya estaba teniendo como una sensación de irrealidad, ¿saben? En donde yo me dormía y sentía que prácticamente que la noche era como un mar gigante en donde yo me iba a perder en cualquier momento y que nadie me iba a poder rescatar, ¿saben? Pero algo que agradezco mucho es que de verdad nosotros nos podemos salvar. Nosotros tenemos la fortaleza de poder salir del hoyo en donde nos encontremos en este momento. Nosotros tenemos la fortaleza de poder salir adelante y decir sí puedo, porque sí se puede. Y es una de las cosas y los mensajes que yo quería darles, porque no, si estás pasando por algo así, te prometo que no te vas a morir, que no te estás volviendo loco y que no estás perdiendo la razón. Lo único que tienes que hacer es cederle a tus emociones prácticamente todo. O sea, le tienes que ceder la batuta prácticamente y dejarte ir, dejarte ser, si necesitas llorar, hazlo. Porque una de las cosas que ya súper entendí es que si no lloras te vas a enfermar. Te vas a enfermar y vas a sentir un nudo aquí todo el tiempo y vas a sentir que no puedes hablar y que te quedas ronco y que no puedes expresarte. Entonces, hazlo. Cede, escúchate, llénate de sensaciones, cierra los ojos y respira. Te prometo que no te va a pasar nada malo. La ansiedad está aquí para enseñarte todo eso que no te habías dejado, que no habías escuchado. Y pues bueno, prácticamente ese es un poquito de mi historia como con este tema. Y para mí es súper importantísimo llevar como este mensaje a todas las personas que están pasando por algo así, y más en este momento de encierro que es cuando te reconoces sí porque sí, no te puedes escapar. Y también es muy importante que te preocupes por ti, que vayas a terapia, que comas bien, que duermas bien, que estés tranquilo. Incluso si tienes familia que te hacen sentir súper intranquilo, intentes alejarte, intentes irte lo más pronto posible. No porque sea tu familia tienes que soportar todo. La familia también suele equivocarse, también suele estar mal. Y lo que agradezco mucho ahora es que nosotros tenemos esta oportunidad de poder vivir y entender todo esto, porque quizá nuestros padres, nuestros familiares, nuestros ancestros no pudieron, y porque quizá también estaban pasando por cosas así, pero nunca lo hablaron. Entonces, quizá hoy nos toca un poquito reflexionar y sanar como esa parte que quizá nuestra herencia, nuestra genética viene arrastrando desde generaciones atrás. Y es muy importante que tú estés bien y que tú
completamente estés tranquilo, estés bien, te sientas en paz. Y pues ya, ese es como lo que les quería decir. Quizá para algunos sea como raro, pero para mí es súper, súper difícil abrirme y platicar de todo esto. Incluso yo sé que está mal aguantarse el llanto y querer hacerse el fuerte todo el tiempo. Está mal. Y es algo que debo de trabajar. Pero aquí estoy, siendo un poco vulnerable, más de lo que yo quisiera. Y pues de darles como quizá un poquito de tranquilidad ante toda esa intranquilidad que quizás sienten en este momento. Pero les prometo que van a estar bien. Van a estar bien. Vamos a estar bien. Y bueno, yo les mando un fuerte abrazo. Si después quieren platicar conmigo, ya saben que pueden seguirme en Instagram como @calmatucielo y podemos platicar de muchas cosas más. También pueden dejarme en los comentarios si les gustaría que les hablara más acerca de este tema, o de otros temas que ustedes tengan curiosidad y que les gustaría pues saber. Y a mí lo que más deseo en este mundo es poder quitar como este tabú de que la ansiedad no es una enfermedad y de que solamente es para llamar la atención, y no es así, va mucho más allá. Y es algo que de verdad no se lo deseo a nadie, no me gustaría que lo viviera nadie, pero a veces es muy importante pasar por estas etapas para que te conozcas y para que sepas quién eres y puedas seguir con la vida más fuerte de lo que ya eres. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Recuerden que ustedes son el cielo entero y que se merecen todo. Les mando un beso. Bye.